¿Qué tal, hermanitos? El día de hoy le corresponde al Ministerio Médico dar el devocional. Como tema tenemos edulcorantes, aliados o enemigos de la salud. En la palabra de Dios, en Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Acompáñenme a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos tener palabra de ti, Señor, escucharla, y te rogamos, Señor, que tú nos quites toda distracción para poder, Señor, entender lo que nuestra mente y nuestro corazón necesita. En Jesucristo, amén. Comencemos. Buenas tardes, hermanos. Soy Telma Rizo, soy miembro del Ministerio Médico de OREP, soy patóloga pediatra, y después de la plática que tuvimos de enseñanzas de alimentación, vamos a hablar sobre Jesús como pan de vida. Pero antes de comenzar, quisiera que oráramos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que nos muestras y tu inmensa bondad y tu amor hacia nosotros. Muéstranos, Señor, lo que quieres darnos en esta mañana, en esta tarde, con tus enseñanzas y con tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Para poner en contexto un poquito la lectura del día de hoy, quería platicarles que Jesús, después de encontrarse en Tiberíades y alimentar a los 5,000, va de Tiberíades hacia Capernaum. Capernaum está del otro lado del lago del Mar de Galilea, que es un lago de aguas claras y tranquilo la mayoría del tiempo, que queda Tiberíades de Capernaum más o menos a distancia actual a 1 hora, 1 hora y cuarto en auto. En aquella época pues había que cruzar el lago y esto llevaba más tiempo. Entonces al día siguiente, dice la sección de Juan capítulo 6, versículos 22 al 40, que al día siguiente la multitud había quedado al otro lado del mar. Se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en Él que le ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron del maná del desierto, como está escrito: les dio de comer el pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron. Y Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no me creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo rechazaré o lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo crea en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermanos,
llevemos con nosotros en nuestro corazón que Dios es el que verdaderamente nos sacia, que es el verdadero pan de vida, que es el que está llenando todas nuestras necesidades interiores y que ya no más tendremos sed ni hambre de ninguna cuestión material ni emocional, porque Él nos llena completamente y nos lleva a su reino. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permitiste escucharla y permítenos atesorarla y llevarla a cabo en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Hola hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Abigail Rojas, soy parte del Ministerio Médico de la Iglesia Bautista Oreb y es para mí un gusto poder compartir con ustedes esta práctica enseñanza, porque todos alguna vez hemos consumido algún producto, ya sea light, productos sin azúcares, productos sin calorías, y bueno, vamos a aprender un poco de esto el día de hoy. Entonces, acompáñame a iniciar con una oración. Mi Dios, te agradezco tu bondad y tu misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros, porque tu fidelidad es con nosotros, Señor. Te pido que en este momento seas con nosotros, que podamos aprender, disfrutar de este momento, honrarte con esto, Señor, y también que lo que aprendamos pueda servirnos para poder cuidar este precioso cuerpo que tú nos has dado, que tú has formado, Señor, y ser sabios al momento de seleccionar alimentos para poder nutrirnos, para poder vivir para ti. En el nombre de Jesús te he pedido esto. Amén. Amén. Y bueno, anteriormente algunos de mis amigos y hermanos del Ministerio Médico nos han compartido acerca de factores de riesgo para diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, dentro de estos factores de riesgo está la alimentación. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo que yo consumo puede generar diversas enfermedades? Y en este caso, ¿qué tienen que ver los edulcorantes con estas enfermedades? O sea, los edulcorantes son aliados de la salud, son enemigos de la salud. Si me ayudan, favorecen, por qué fueron creados, quién, en dónde y para qué, ¿no? O sea, cuál es su función en ciertos alimentos. Entonces, cuando nosotros vamos a un supermercado, vemos una cantidad enorme de productos que pueden satisfacer tanto nuestras necesidades como nuestras preferencias. Y a veces podría ser complicado o un reto saber elegir qué producto voy a consumir, ¿no? Entonces, como consumidores nos encontramos de manera frecuente con este dilema de quiero algo y generalmente seleccionamos algo que nos gusta, algo que tengamos antojo, que supla nuestra necesidad. O también podemos comparar precios, ¿no? O sea, si comparo yo un producto, quiero, no sé, un yogur y llego al área de yogur, hay muchos sabores, hay muchos que dicen, que contienen, que no precio. O sea, yo puedo hacer una comparación de este es el mismo producto que este otro. Entonces, generalmente, bueno, al menos yo me voy por el más económico, ¿no? Entonces, ¿cuál voy a seleccionar? El más económico, pero eso de más económico es bueno, es malo, con qué se relaciona, eso lo veremos en otra ocasión. Por el momento también podemos decir que seleccionamos aquellos productos de acuerdo a la cantidad de sellos que contienen. Nos han ayudado mucho estos sellos para decir si tiene un exceso de calorías, si tiene un exceso en azúcares, pues no lo consumo. Si tiene un exceso en grasas, tampoco lo consumo, ¿no? Entonces seleccionamos aquellos que contengan menos cantidad de sellos. Sin embargo, cuando hemos visto que un producto dice exceso en azúcares o exceso en calorías, no lo consumimos, pero si alguno que no tiene estos dos sellos, pero sí tiene el de contiene edulcorantes. Entonces, me gustaría comenzar con una breve explicación de qué es lo que pasa con estos azúcares. Azúcar convencional. El azúcar convencional está dentro de lo que conocemos como carbohidratos. Estos carbohidratos se encuentran en múltiples alimentos, o sea, son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo son los carbohidratos. Y esto es porque estas sustancias son muy fáciles de digerir. Se encuentran tanto en productos naturales como en productos procesados. En los productos naturales pueden ser en frutas, en verduras, productos procesados, galletas, refrescos, jugos, arroz, pastas, pasteles, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de alimentos que contienen estas moléculas. En general, el azúcar convencional está formado por sacarosa. Esta molécula está aquí representada y contiene
dos carbohidratos, ¿no? Entonces, que es la glucosa y la fructosa que están unidas. Cuando nosotros ingerimos esta sustancia, en nuestra boca tenemos enzimas, tenemos algunas sustancias que rompen esta molécula y al momento de romperla, viajan a través de la sangre a todo nuestro cuerpo, llegando a las células de este y entran en la célula. Una vez que están dentro de la célula, producen algunas transformaciones y esas transformaciones al final llegan a energía. Y esta energía la utilizamos para poder realizar nuestras actividades de manera cotidiana. Sin embargo, si yo tengo un exceso, un refresco y estoy tomando y tomo refresco durante todo el día y no utilizo esa energía, entonces mi cuerpo o las células empiezan a recibir señales las cuales dicen, ¿sabes qué? Ya no necesitas más energía, no se está utilizando, hay que almacenarla. Esa energía, entonces estas moléculas se convierten en lo que conocemos como grasa y las acumulamos en diferentes partes del cuerpo, eh, produciendo así diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares, pero no solo eso, también entran a nuestras células, pueden modificar o activar cierto tipo de genes y los cuales van y se ven y se observan como diabetes, como hipertensión, donde ya no podemos metabolizar bien estos productos. En la industria, pues se ha visto este problema, ¿no? Entonces, quiero seguir produciendo, pero ya no puedo porque hay un problema de salud público a nivel mundial. ¿Cómo podemos evitar que tengamos estos efectos? Bueno, no se nos ocurre maneras de poder mover a la gente, pero pues sí de que sigan consumiendo y entonces entran los edulcorantes. Por lo tanto, los edulcorantes, ¿qué son? Son sustancias que sustituyen a, a la molécula del azúcar, a la sacarosa, el azúcar convencional. Entonces, los edulcorantes son sustitutos del azúcar convencional y esto es porque mimetizan el sabor de esta molécula. ¿Es algo dulce? Sí, pero también se les conoce como potenciadores de sabores, es decir, con pequeñas cantidades que yo consuma de estos edulcorantes, tengo un sabor muy dulce. Pues en algunos edulcorantes dice 200 veces más dulce que la sacarosa, ¿no? Entonces, en el mercado, pues ha funcionado porque el azúcar produce ¿cómo se llama? Una adicción un poco grande en las personas. Y bueno, para poder tener este sabor y esta necesidad se utilizan los edulcorantes y la ventaja que tienen pues es de que no se convierten son edulcorantes no calóricos principalmente y no convierten esas moléculas en energía y no la acumulan. Entonces ha sido bueno, o sea, existen edulcorantes que son naturales, como la stevia, y que provienen de plantas, o sintéticos. Los sintéticos existen moléculas, por ejemplo, la sacarosa, aquí la tenemos, pero la sucralosa, en lugar de tener un hidrógeno, tiene un átomo de cloro. Entonces, cambian y modifican. Estas moléculas no se utilizan o sea, no se metabolizan de la misma manera que los carbohidratos. Estas moléculas realmente como se metabolizan, pueden producir sustancias que la misma célula puede volver a utilizar. Pero esto a la larga pues va a empezar a generar bueno, algunas modificaciones y hablaremos un poco de esto más adelante. Entonces, ¿para qué se utilizaron los edulcorantes? Para sustituir y disminuir el sobrepeso, para poder controlar la glucosa en sangre y, bueno, poder seguir disfrutando del sabor de los alimentos que tenemos. Pues, como potenciadores de sabores, también, si los tomamos en exceso, pueden producir un cierto resabio un poco amargo. Ese sabor que al final queda, que puede ser un poco amargo si consumimos un exceso de estos. Y bueno, también pueden alterar nuestras papilas gustativas, ya no podemos distinguir también aquellos sabores específicos de las cosas y podemos consumir más hasta que podamos identificarlos. Entonces, en la industria alimentaria, bueno, fuera de la industria alimentaria, pues se han hecho estudios los cuales dicen qué tan bueno va a ser consumir estos endulzantes, estos potenciadores
de sabor estos edulcorantes. Y bueno, sí se ha visto, la Organización Mundial de la Salud y la FDA han probado que estos edulcorantes, o sea, tienen evidencias de que presenta efectos secundarios a largo plazo y bueno, eso también sigue en debate. ¿Qué impacto tienen en el cuerpo? Pues sí, se ha visto relacionados con dolores de cabeza, con efectos neurológicos. También se ha visto que principalmente estos estudios se han hecho en ratas, en animales, y se ha visto que sí genera que el consumo de estas sustancias en estos animales pues produce preocupación, ansiedad, alteran la microbiota intestinal. En este estudio que podemos ver aquí, vemos que pueden alterar la microbiota. La microbiota es muy importante para nosotros porque nos ayuda a poder absorber de mejor manera los nutrientes, a poder nutrirnos bien. Entonces, si es dañada o si es alterada, no se pueden absorber bien los nutrientes. Hay personas que tienen problemas intestinales, ¿no? Entonces presentan diarreas por el consumo excesivo de estos alimentos. O sea, realmente los edulcorantes se crearon para suplir o para solucionar un problema. Pero ahora hay otro problema. Los alimentos que consumimos, la mayoría de estos dice contiene edulcorantes y no, o no contiene azúcares, ¿no? O sea, sin azúcares, sin calorías. Entonces, el problema es que ahora, si yo desayuno un yogur que dicen no, que contiene edulcorantes, está bien. Si durante la comida tomo alguna bebida que también dice que contiene edulcorantes, pues bueno. Y durante la cena no sé, alguna leche, cualquier cosa que también tenga edulcorantes, pues todo el tiempo estamos en contacto con estas sustancias que contienen edulcorantes. Entonces se presentan estos otros efectos, los cuales alteran mi microbiota, pero también se ha visto que alteran el metabolismo. Es decir, una persona a lo mejor no tiene ninguna enfermedad metabólica, sin embargo consume de estos alimentos y entonces empiezan a promover intolerancia a la glucosa. Otros estudios se han visto, por ejemplo lo voy a mencionar al final, en el 2020 pues sí, sigue la controversia de los efectos de estos edulcorantes. En el 2021 vemos que hay un estudio relacionado con uno de esos edulcorantes que está presente en muchos de los productos relacionados con el cáncer. Entonces, en el 2022 ya vemos que hay estudios también que dicen, no, no producen este tipo no está relacionado, ¿no? Con el cáncer y pues muestran sus mismos estudios. Ahora, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Pues también va a depender de la población que se estudie, de la cantidad que se estudie. Recordemos que cada organismo pues igual es diferente y va a actuar de manera distinta. Ahora, también se ha visto que puede aumentar la respuesta de insulina y causar más hambre, por eso, aunque se ha visto que también se relaciona con la obesidad, no porque se almacene en forma de grasa, sino que aumenta la respuesta de la insulina y entonces esto ocasiona más hambre y por lo tanto la persona está consumiendo continuamente o necesita consumir continuamente alimentos para sentirse satisfecha pues esto lleva evidentemente a un sobrepeso y una obesidad. En otros estudios, pues ya les mencioné que se ha alterado la microbiota, que altera el metabolismo, y ya también lo mencioné. Dice, el riesgo puede influir en el riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y esto es por lo que les mencioné, ¿no? Una persona se puede hacer intolerante a la glucosa si no es que necesita estos alimentos. De hecho, también la leyenda, cuando contiene edulcorantes, evitar en niños. Y esto por el tiempo de exposición a estas moléculas durante cierto tiempo puede a largo plazo pues ocasionar ese tipo de enfermedades. Así que es importante que te hagas estudios, que te hagas análisis, que veas tu historial familiar, ¿no? Si has tenido familiares que han padecido cáncer, que tienen alguna alteración en el metabolismo, pues es bueno que hagas tus chequeos. Yo no recomiendo tanto consumir productos que contengan edulcorantes. Lo que considero que es mejor para la salud es lo que consumes
ya sea en la cantidad que sea que consumas de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, pues eso mismo lo utilices, ¿no? O sea, lo utilices esa energía, lo utilices en movimiento y de esta manera puedas tener un equilibrio. Si no se puede por las actividades cotidianas o el trabajo, o la escuela o cualquier cosa, pues disminuyas estos efectos, estas cantidades de calorías, estos consumos de calorías. Em, por otra parte, también pues dicen que daña el sistema nervioso. Hay estudios donde dañan el sistema nervioso y, y que son genotóxicos también, y tenemos aquí otros estudios. Y bueno, en resumen, yo sí los invitaría si les gusta, si tienen algún problema metabólico, entonces los utilicen, pero no sea de una manera frecuente, que no estén consumiéndolos todos los días, que sus dosis, si las consumen, no sean tan altas y principalmente puedan comer una comida balanceada. De hecho, hay también un estudio, ahorita recuerdo que hay un estudio que menciona eh, que está relacionado el comer, el consumir este tipo de edulcorantes se relaciona con no consumir verduras, no consumir vegetales, frutas, ¿no? Porque se pues mantiene estos no tienen el mismo sabor que podría tener eh, algo dulce, entonces algo con edulcorantes. Entonces, sí es importante mantener un equilibrio en nuestra alimentación y actividad para poder utilizar lo que consumimos. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que, bueno, si tienen alguna duda, espero que sea de bendición para ustedes. Si tienen alguna duda, em, si les puede ayudar con Ministerio Médico en algo más, no olviden contactarnos y bueno, que sea de bendición. Cualquier cosa, estamos a su servicio. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, nos vemos próximo jueves 6 de la tarde. Que Dios les bendiga. Recuerden darle like y compartir. Envíenos sus devocionales o sus prácticas enseñanzas. Hasta luego.